En este video aprenderemos a calcular derivada y a llegar a la ecuación de la recta tangente. En la primera actividad nos pide calcular la derivada de las funciones que nos van a estar apareciendo a continuación mediante el uso de la tabla de derivadas. Ahí aparece la función que es f de x igual a raíz cuadrada de x más 4x al cubo menos x al cuadrado. La tabla de derivada es esa que aparece en pantalla, en donde en la primera columna aparece en forma coloquial todas las funciones, en la segunda columna aparece en forma simbólica todas las funciones y en la tercera columna aparece su respectiva derivada. Por ejemplo, si leemos la primera fila tenemos que la función constante, que se denota como la letra K, puede ser cualquier número, 5, 8, menos 80, cualquier número, siempre su derivada va a ser 0. En la segunda fila tenemos que la función potencial expresada de la forma x a la n, lo que va a hacer su derivada es bajar ese n y dejar el exponente un grado más chico. Por ejemplo, si fuese x al cuadrado, ese 2 baja y nos queda x a la 1. Y así sucesivamente con cada una de estas funciones. Vamos a comenzar a derivar esta función. Para ello vamos a separar en términos. En el primer término tenemos la raíz cuadrada de x. Otra cosa antes de derivar que quiero aclarar es cómo denotar la función. La función es f de x. Su derivada se denota como f' de x. Igual lo van a poder ver en la tabla de derivadas. Cada vez que derivemos, entonces para simbolizar de que es una derivada, tenemos f'. Ahora sí derivamos el primer término, raíz cuadrada de x. Lo que tenemos que hacer es identificar rápidamente dónde está esa función en nuestra tabla de derivadas. Ahí aparece la flecha que nos indica que en la tercera fila aparece esta función irracional donde su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces lo que vamos a poner es que la derivada de esta función es 1 sobre 2 raíz de x. Vamos al segundo término. 4x al cubo. Se mantiene el 4 con el signo positivo, que es eso que hemos puesto, y va a multiplicar la derivada de x al cubo. Ahí vamos a identificar dónde está esta función en la tabla de derivadas, que es justo donde aparece nuestra flecha, está en la segunda fila de nuestra tabla de derivadas, que nos expresa que tenemos que bajar el exponente. Acá es como si tuviésemos x al cubo, ese cubo o ese 3 baja, quedándonos 3 por x a un grado menos. Si estaba esto a un grado 3, entonces ahora va a estar a un grado 2. Por ende, x al cubo, su derivada sería 3x al cuadrado, que es lo que vamos a escribir a continuación. Entonces nos queda 4, que es este 4 de acá, por 3x al cuadrado. Vamos con el último término, menos x al cuadrado. Ese menos va a seguir manteniéndose como menos y volvemos otra vez a identificar dónde tenemos esta función potencial. Es nuevamente en la segunda fila de nuestra tabla de derivadas, por ende va a bajar el 2 y nos va a quedar x a un grado menos. Como el grado era 2, entonces nos va a quedar x a la 1. Por ende, la derivada va a ser menos 2x a la 1. Ese signo negativo es el que se mantiene acá. Lo único que nos resta es en este segundo término hacer ese producto. Entonces concluimos que la derivada f' de x, o lo que es lo mismo, la derivada de la función f de x, es igual a 1 sobre 2 raíz de x más 12x al cuadrado menos 2x, en donde este 12 se obtuvo mediante el producto de 4 por 3. Vamos a efectuar otra derivada. Tenemos la siguiente función, f de x igual al logaritmo natural de x más el logaritmo en base 2 de x menos 5x al cubo más 12. Vamos con el primer término, logaritmo natural de x. Nos movemos otra vez a la tabla de derivadas e identificamos dónde está esa función. Ahí es donde aparece en pantalla, es en la función logarítmica que nos dice que su derivada es 1 sobre x. Entonces la derivada del logaritmo natural de x va a ser 1 sobre x. Bien, vamos con el segundo término. Logaritmo en base 2x. Vamos a nuestra tabla de derivadas.
La derivada se encuentra acá, es la función logarítmica, logaritmo en base a de x, donde ese a puede ser cualquier número real positivo, en este caso es 2, así que su derivada, como lo indica, es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. En nuestro caso, a es 2, entonces nos va a quedar 1 sobre x por el logaritmo natural de 2, es decir, en vez de escribir a, vamos a escribir el número que sería de nuestra base del logaritmo, es decir, 2 en este caso. Vamos con el tercer término, menos 5x al cubo. El menos 5 va a bajar y va a multiplicar la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo, vamos a nuestra tabla, sería la derivada de la función potencial, que es esta de acá. Si es x a la n, baja el exponente y nos queda x a un grado menos. En este caso es x al cubo. Va a bajar el 3 y nos va a quedar x al cuadrado, es decir, x a un grado menos. Obteniendo por resultado menos 5, que es este 5 de acá, por 3x al cuadrado. Ese 3 bajó y nos queda x a un grado menos. Si teníamos x al cubo, ahora vamos a tener x al cuadrado. Vamos con el último término, en donde es solo un número o es solo una constante, y por ende vamos a ir a la derivada de una función constante, que es la primer fila. La derivada de una constante es igual a 0, entonces la derivada de este 12, que es lo que sería nuestra constante k, va a ser igual a 0. El siguiente paso es directamente calcular cuánto es menos 5 por 3, obteniendo como resultado la derivada de la función igual a 1 sobre x más 1 sobre x por el logaritmo natural de 2 menos 15 por x al cuadrado. Otra cosa que cabe aclarar, acá tenemos la función f de x igual a toda esta expresión. Ahora acá habría que escribir f' de x igual a esta expresión y f' de x igual a esta última expresión, que es con la que vamos a trabajar. No debemos poner acá f de x porque no es la función f de x, sino que es su derivada. Vamos con un segundo ejercicio, que es, mediante la función nos piden calcular la derivada para hallar la recta tangente de la función en este punto. Todos estos ejercicios necesitamos tener como dato cuál es la función y necesitamos tener como dato cuál es el punto. Luego, para calcular o para resolver este ejercicio tenemos que tener siempre en cuenta cuál es la ecuación de la recta que pasa por un punto, en donde la pendiente va a ser en este caso la derivada de la función en el punto. Entonces, esta expresión indica lo siguiente: y es igual a la derivada de la función en x0 por x menos x0 más y0. Ahora la pregunta en cuestión es, ¿quién es x0, quién es y0 y quién es f' de x0? Bueno, para identificar primero x0 e y0 tenemos que ir a nuestro punto. El primer valor de nuestro punto o la primer coordenada va a ser x0 y el segundo valor va a ser y0. Entonces necesitamos calcular f' de x0. Para ello entonces hallemos f' de x0. Necesitamos primero, teniendo nuestra función, calcular quién es f' de x, es decir, calcular la derivada. Vamos con el primer término. El primer término es una función potencial x al cuadrado. Teniendo en cuenta la tabla de derivadas, va a bajar el 2 y nos va a quedar x a un grado menos. Es por ello de que apareció acá el 2 por x. Vamos con el segundo término. Ahí apareció en video lo que sería la tabla de derivadas para que vayan corroborando cada una de las derivadas. Vamos con el segundo término, es menos 3 por x. La derivada va a mantenerse el menos 3 y vamos a derivar x. La derivada de una variable x es siempre 1, entonces nos va a quedar menos 3 por 1, entonces obtenemos el resultado menos 3. Es decir que si la función f de x es x al cuadrado menos 3x, entonces su derivada f' de x va a ser 2x menos 3. Ahora calculemos f' en x0. x0 sería en este caso 2.
Entonces deberíamos calcular f' en 2, porque recordemos que x0 es el primer valor de nuestro punto e y0 es el segundo valor de nuestro punto. Entonces, ahora vamos a reemplazar la derivada, pero en vez de poner x vamos a poner 2, porque estamos calculando justamente f' de 2. Entonces, en vez de poner 2 por x, vamos a poner 2 por 2 y después menos 3. 2 por 2, 4, menos 3, 1. Es decir, que f' de 2 es igual a 1. Ya sabemos quién es nuestra pendiente es 1, ya sabemos quién es x0 es 2 y ya sabemos quién es y0 es menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la función, o en esta ecuación en realidad, de la recta que pasa por un punto, vamos a reemplazar los valores que ya conocemos. ¿Para qué vamos a escribir f' de x0 si ya sabemos que f' de x0 o f' de 2 es igual a 1? Entonces vamos a escribir directamente 1. Lo mismo con los siguientes datos. En vez de escribir x0 vamos a poner el valor de x0 que sería 2. Y en vez de escribir y0 vamos a poner el valor de y0 que sería menos 2. Obteniendo entonces, en vez de poner más y0, vamos a poner directamente menos 2. Lo que resta ahora es continuar con los cálculos. Podemos hacer distributivo acá, en este caso como es 1, vamos a obtener este mismo valor, es decir, 1 por x, 1 por menos 2, menos 2. Si no fuese 1, bueno, hacemos distributiva con cualquier número que hubiéramos obtenido acá en la derivada, calculada siempre en el punto. Entonces, esto es igual a x menos 2 menos 2, y como resultado obtenemos x menos 4, porque acá tenemos menos 2 es igual a menos 4. Es decir que la recta tangente que pasa por el punto 2 menos 2 es la recta igual a x menos 2. Ahora lo que vamos a hacer es ver gráficamente eso que hemos calculado. Para ello necesitamos descargar GeoGebra e introducir, como aparece en pantalla, las funciones x al cuadrado menos 3, que es la función original, el punto 2 menos 2 y la recta, que es nuestra recta tangente, x menos 4. La función original, o la que nos da el enunciado, es esta parábola que aparece acá en morado. El punto es ese punto en azul, que se denomina también como punto de tangencia, y esta recta que está en rojo es la recta tangente. Observamos entonces que la recta tangente solo hace intersección o se intersecciona con esta parábola en ese punto. Por ende, este es el punto de tangencia, esta es la recta tangente, donde solo tiene contacto en ese punto. Les pido que los siguientes ejercicios que están en la práctica, cada uno, después de resolverlos, los grafiquen en la aplicación de GeoGebra para que puedan visualizar justamente cada uno de los casos que están teniendo en cuenta.